Yo creo que uno de los errores principales, y no lo juzgo porque a mí también me pasa, es que eliges la planta por estética. La parte de cuidar una planta, de verla crecer, de preocuparte, de podarla, de alguna manera estás trabajando con las manos, que eso también hace que tu cortisol baje. Yo cada vez que tengo un nieto, planto un árbol para él. Me encanta que el día de su cumpleaños tengan algo especial de ese árbol. Una nació en enero, pues es un mandarino. Otra nació en abril, pues me presento con un ramo de lilas. Yo somos firmes defensoras de los materiales naturales y al final te cuentan una historia. Entras en determinadas casas que dices, a lo mejor no es la más luminosa, pero es que te entra una paz al entrar que me gusta. Sí. Ficus, eso estuvo en todos lados. Y esa tendencia de vivir rodeado de naturaleza, ¿creéis que ha venido y que ya se va a quedar? Por necesidad y por supervivencia nuestra en general. Bienvenidos a Decoconversaciones, el podcast de El Decoration y Sclum, donde hablamos del placer de vivir en tu propia casa. Porque no solo es el sitio donde duermes, donde te diviertes, donde recibes a tus amigos y donde a veces te encierras a ver tus series favoritas. Y si hay suerte, donde disfrutas de una terraza que quizás no has aprovechado todavía como se merece. Hoy hablamos de naturaleza. De por qué en los últimos años hemos sentido la necesidad casi urgente de rodearnos de plantas y de materiales que nos conecten con la tierra. De cómo eso también ha influido y ha cambiado la manera en que decoramos y, muy importante, la manera en que vivimos. Para todo ello, hoy estamos con Almudena y Cristina del estudio Revuelta Domecq. Marta, qué ilusión, pues nos hace mucha ilusión estar aquí en nuestro primer podcast. Contigo y bueno, y con Eugenia. Con Eugenia Osborne, psicóloga, trainer y creadora de contenido. Pues encantada, Marta, y también encantada de estar aquí con mis primas. Bueno, Eugenia, empezamos con la pregunta a rigor. ¿Tú tienes plantas en casa? Y si las tienes, ¿están vivas? Tengo un pino que está vivo, de momento, hasta que me hagan cortarlo. Pero he plantado varias veces y lo intento cuidarlas, tengo hasta riego automático, pero yo no sé por qué se me acaban muriendo. No sé si es el clima de Madrid o que no les canto o no les hago lo que sea, pero se me acaban muriendo, no sé por qué. Qué penita. Es una pena, pero bueno, ahora voy a tomármelo en serio y para esta primavera quiero darle una vuelta a la terraza de mi casa. Y ahora tú, confiesa tú. A ver, yo tengo plantas en casa, pero plantas que son como las buenas amigas. ¿Sabéis esas amigas que dejas de llamarlas una temporada larga, que te mandan un mensajito y no contestas? Y que siempre están ahí. Por mis plantas lo mismo, no las riego, tal, pero cuando vuelvo siempre me responden. Pues eso es una suerte. Almudena, Cristina, en vuestro caso, ¿hasta qué punto la naturaleza forma parte de vuestra manera de diseñar y de habitar? Pues para nosotros es súper importante. Y no lo concebimos como un objeto añadido, sino como parte del proceso de creación. Tanto si hay exterior como si no, es un concepto que no nos gusta que las plantas sean un adorno. Las flores sí, pero las plantas nos gustan que formen parte de nuestros diseños, que se complementen, implementándolo directamente como un objeto. Como un objeto. Bueno, hasta hace bien poco tener una planta en casa era solo eso. Ay, que me gusta esta planta, o que me la han regalado, o que mira si la ponemos ahí en esa esquina. Pero ahora no. Ahora forma parte de un comportamiento quizá un poquito más, si no filosófico, sí emocional, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo creo que ya hay que buscar un poco esa conexión con la naturaleza. No es lo mismo, ¿no?, que irte a darte un paseo al campo, pero sí que te recuerda y a lo mejor te da esa calma y esa tranquilidad que muchas veces buscas cuando llegas a casa. ¿Creéis que tiene algo que ver nuestra manera de vivir cada vez más acelerada y con más pegados a las pantallas? Totalmente. Y yo también lo creo. Sí. Y Eugenia, desde el punto de vista de la psicología, ¿esto cómo se explica? Yo creo que la parte de cuidar una planta, de verla crecer, de preocuparte, de trabajarla con las manos, de podarla o de ponerle los productos para que crezca fuerte, yo creo que es muy gratificante. Sí, mimarla. Es algo que te hace concentrarte mucho en el momento, en lo que estás haciendo, de alguna manera estás trabajando con las manos, que eso también hace que tu cortisol baje y luego es muy gratificante ver que luego crece una planta, que a lo mejor es una tomatera y te salen los tomates y te haces una ensalada maravillosa, entonces te pone mucho en el momento. Ver resultados, ¿no?, del tiempo que has invertido en ello. ¿Y vosotros recordáis algún flechazo especial que estaba protagonizado por las plantas? Hemos empezado muchos proyectos que empiezan con un árbol, por ejemplo. De hecho, ahora estamos haciendo
una casa en el campo muy bonita, que había una higuera, que la hemos mantenido y que hay un patio, ¿verdad?, precioso y que se mantiene, y al final pues tiene ese punto que dices, bueno, es que estaba aquí, lo hemos respetado. Al final, de esa forma, la arquitectura no llega para imponerse en la naturaleza, sino todo lo contrario, para potenciarla, y creo que eso te genera una calidad de vida que, bueno, puede ser un flechazo. ¿Y tú recuerdas algún lugar especial que te haya dado de repente un flechazo emocional? Pues flechazo reciente, ¿no? Es más mi casa en Jerez, con todos los árboles que hay ahí, que plantó mi madre, porque quería tener un bosque. Ella abrazaba los árboles, de hecho. Daba su paseo y le daba un abrazo a los árboles. Y ahí yo es que estoy en paz, estoy en calma total. Desconecto del estrés de la ciudad, desconecto del móvil, desconecto de los mails que hay que contestar, que cada vez se van acumulando todos los días. Y ahí me siento, pues eso, en calma y en casa. He vuelto a tener un lugar así para refugiarte, ¿verdad? Y Marta, ¿tienes alguna casa que recuerdes, tú que has hecho tantos reportajes bonitos de casas? A ver, yo flechazos no tengo, lo que hago es crearlos. Yo cada vez que tengo un nieto le planto un árbol para él. Y es un árbol que no te creas que lo planto el día que nace. Primero tengo que ver la carita al niño, tengo que ver cómo es, si es tímido, si bailas y tal. Y según esto, le busco un árbol que le identifique. Me encanta que el día de su cumpleaños tengan algo especial de ese árbol. Una nació en enero, pues es un mandarino. Y ahí Claro. yo con la cestita de mandarinas. Otra nació en abril, pues me presento el día de su cumpleaños con un ramo de lilas. Para mí me crea una conexión importante entre los pequeños y la naturaleza. Me parece súper buena idea, te la voy a copiar. Superbuena idea. Una pregunta que quería haceros es que, como todos sabemos, hay gente que compra una planta con una ilusión enorme, la ve en el vivero, la trae, y como le damos 2 semanas, a las 2 semanas, uy, esto se está muriendo. Y hay otros no, hay otros que sin embargo tienen la mano verde. ¿Qué errores creéis que comete la gente cuando pone las plantas en casa? Uno de los errores principales, y no lo juzgo porque a mí también me pasa, es que eliges la planta por estética. Eliges una planta que te encanta, te gusta, pero a lo mejor en el sitio donde la vas a poner, porque no tiene luz, porque es muy húmedo o porque necesita cierto ambiente, pues no sobrevive. Hay que hablar con el del vivero o hay que informarse un poquito más antes de elegir la planta, y así probablemente pues tengas como ya la mitad hecha, ¿no? Es que se nos olvida que son seres vivos, en el fondo. Sí, sí. ¿A ti te ha pasado con alguna especial? Con una bugambilla que compré, súper emocionada, diciendo, ay, mira, en esta esquina va a estar súper bonita y cuando crezca y va a subir por el pino, este que tengo en mi casa. Pero claro, no le daba el sol y se me murió. Pero estoy de acuerdo que hay que saber qué es lo que estás comprando, dónde lo vas a poner y sobre todo reconocer lo constante que eres tú para cuidar una planta. Eso es total. ¿Sabes? Si tú no eres constante, pues cómprate un cactus, que no hace falta regarlo tanto. Y que ¿Una se crasa? Sí. Las suculentas, ¿verdad? No tenemos por qué estar ahí dándole, Exactamente, ¿sí? entonces compra plantas que no necesiten tanto cuidado. Si tú eres una persona muy constante, pues te puedes permitir, no sé, hasta una orquídea. Súper Entonces delicadas. creo que hay que ser valiente y reconocer cómo eres tú antes de comprar la planta. Y no ser ambicioso. Exacto. Porque no ser ambicioso, porque mucha gente dice, no, es que quiero una planta y llegas con 10. Empieza poco a poco. Sí. Sí. Ya. Empieza con una, tiende la planta, porque al final cuando metes 10 se te mueren, te entra un bajón, ya dices Sí. que nunca más y al final es una pena. Oye, y hablando de naturaleza y de seres vivos, ¿vosotras tenéis algún animal en casa o cuando os presentan un diseño en el que haya animales domésticos, pensáis algún tipo de solución específica para ellos? Yo tengo perro y entiendo perfectamente cuando viene el cliente y me pide que su sofá sea lavable, por ejemplo, ¿no? Porque muchos miedos a la hora de decorar cuando tienes animales en casa es luego el mantenimiento. Creo que a día de hoy se pueden hacer un millón de cosas, con lo cual también tienen sitio en casa los perritos. Hicimos una vez en un proyecto que le diseñamos una casita debajo de la escalera, en el hueco de la escalera, y metimos suelo radiante para que estuviera calentito. Sí. Y entonces le hicimos como la Sí. puertecita tal. Bueno, y era como... qué sí, perro sí. más privilegiado. Más mimado. Sabemos que las plantas forman parte importante del interiorismo, ¿no? O sea, vemos como en los hoteles, en las grandes casas de principios del 20, finales del 19, estaban las palmeras, las kentias, porque Sí. venían de las colonias, porque estaba ligado a un momento histórico. Los años 50, bueno, nos hemos hartado de
ver la mostera, ¿no? La costilla de Adán. Perdonadme, que me acuerdo del Sí. ficus benjamina de los años 80. El Sí. ficus, Ficus ese estuvo vuelve de en vez en todos lados. cuando. ¿Y ahora en qué estamos? Pues mira, yo creo que llevamos un tiempo con el arce, ¿no? Y las plantas un poco más de estética japonesa, ¿no? Como más delicadas, generan un juego de sombra, luces y sombras. Yo creo que estamos un poco en ese momento. Es muy interesante, porque estáis hablando de una planta que está muy en relación con lo que son las tendencias actuales de interiorismo, la piedra, el ratán, los linos, la madera. Bueno, todo esto está muy en relación con estas plantas estacionales y de hoja pequeña, pero ¿por qué nos atraen tanto esto? Yo creo que es que un material natural es insuperable a nivel estético. Dentro de una ciudad que es más difícil tener pues esto, que es donde estamos Sí. ahora haciendo el podcast, por lo menos en casa ves una madera, ves una piedra, un mármol. Entonces yo creo que debe tener eso, pues una conexión más cercana a la naturaleza dentro de una ciudad. ¿Tenéis materiales naturales? Sí, tengo el suelo de piedra natural, que también es complicado mantenerlo Sí. porque lo chupa todo. Imagínate, estás en una cena y se cae una copa de tinto, pues tienes que limpiarla corriendo. Pero tengo eso, tengo madera también. Somos firmes defensoras de los materiales naturales porque tienen una manera de envejecer que es muy bonita y al final te cuentan una historia. Tú envejeces y envejeces con tu casa y al final eso yo creo que te genera una unión. Eso crea conexión también, Sí. ¿verdad? Incluso la mancha vino tinto tiene lo suyo. Sí, Tiene su punto. sí, es Sí, verdad. total. En este contexto hay una palabra que repetimos mucho desde las revistas o desde los medios, que es la autenticidad, ¿no? Cuánto tiene de importante la coherencia, ¿no? De los materiales honestos. ¿Esto qué significa exactamente? ¿Vosotras creéis que es igual de válido un material sintético que imite pues, a la madera o que imite a la piedra? A ver, yo creo que al final es importante cuando los materiales no pretenden ser otra cosa, pero creo que se tiende mucho más a la autenticidad en materiales a la hora de seleccionarlos, por eso, por el envejecimiento y luego también por un tema sensorial, es que los tactos cambian mucho. Vamos a referirnos ahora a la luz y sobre todo vamos a hablar de la luz natural. ¿Es el elemento más transformador de un espacio? ¿Le dedicamos la suficiente atención como se merece? Yo creo que sí y cada vez más. Creo que al final es importante potenciar la luz. Los espacios que son claros en tu casa es porque tiene una orientación determinada o porque te entra la luz de diferente manera y sin embargo hay otros que son oscuros porque tienes una determinada ubicación, pero tampoco pasa nada. A lo mejor esa luz entra de forma distinta y también es bonito. también es bonito. Al final la distribución de los espacios en función de la luz es importante. Uh-huh. ¿Y tú has movido algún mueble en casa o has abierto un hueco o has cambiado una cortina para ganar algo de luz? De hecho, en mi casa cambié una ventana para poder tener menos luz, porque me entraba demasiado por las mañanas. Para domarla. A la hora de crear contenido, que yo grabo muchos vídeos y lo hago en mi cuarto, en mi casa, la luz es importante, entonces hay a veces que entra demasiada y me quema la imagen y tal, entonces necesito pues bajarle un poquito. Cómo nos cambia el ánimo y cómo nos puede cambiar la actitud en un Completamente. momento dado. Y la Estoy súper de decoración acuerdo. también cambia. Al final la luz como que va evolucionando durante el día y va creando ambientes. Incluso los colores. Yo siempre lo digo cuando me dicen, pero va a ser exactamente este. Digo, es que por la mañana a lo mejor sí, por la tarde cuando la luz de otra manera, pues puede variar el tono. Llegamos al gran tema de este episodio. Fijaros, ¿no? En este espacio que estamos, conexión interior-exterior. Esa idea de dentro a fuera, que no son dos mundos separados. ¿En qué momento empezó a pensarse la casa que dispone de un espacio exterior como una continuidad entre todos los espacios? Bueno, yo creo que arquitectónicamente ha sido una evolución y que a esa unión ha ayudado mucho las nuevas tecnologías y la climatización, porque antiguamente tú decías, no, es que en Andalucía es que las casas eran súper oscuras, claro, no tenías aire acondicionado y entonces todo era oscuro, aparte que pienso que con la vida que llevamos, cuando llegas a casa necesitas ese momento de paz que yo creo que
con la naturaleza lo consigues. Y desde el punto de vista decorativo, ¿qué hace falta para que esa conexión funcione de verdad? Pues yo creo que sobre todo se consigue a través de los materiales que se eligen. Incluso que tú puedas jugar dentro o fuera con el propio mobiliario. Ya a día de hoy hay como muchísima más versatilidad. Incluso tú en tu salón puedes poner un sofá de exterior y te queda maravilloso. Es como por ejemplo y telas de exterior y que puedes utilizar en interior y al revés. ¿Pondríamos ¿verdad? esto en un interior? Perfectamente, estas mesas. Claro, porque los materiales de exterior ahora han cambiado muchísimo, ¿verdad? Sí. Una barbaridad. Sí, hay tejidos técnicos que aguantan la lluvia, el sol, los cambios de temperatura, bueno, y luego acabados que son de aluminio, pero que parecen reales, o que parecen madera, o que parecen piedra. Sí, ¿Pondrías en tu efectivamente. terraza un mueble de interior? Sí, sí, sí. Y de hecho creo que pondría también muebles de exterior en el interior. De hecho, en Casa Decor hemos puesto unas mesas de Sclum de exterior como centro de mesa de un salón. ¿Y esa tendencia de vivir rodeado de naturaleza, creéis que ha venido y que ya se va a quedar, o creéis que va a pasar como una moda más? Yo creo que se va a quedar Sí, yo también. por necesidad y por supervivencia nuestra en general. Buscamos calma porque es que estamos corriendo de un lado para otro, no tenemos momentos para sentarnos a comer tranquilos, sin ruido, sin gritos, sin obras. Ahora más parques, se está viendo lo de los techos verdes también para hacer una ciudad más verde, porque es que claramente es necesario. Y para terminar, si tuvierais que elegir un solo elemento natural para integrar en una casa, ese solo elemento puede ser un material, puede ser la luz natural o puede ser unas plantas. Bueno, ¿qué pensáis que es lo más adecuado para garantizar la transformación del espacio? La luz natural. Para Cris la luz. Y es que es a nivel psicológico también. Cuando vives en una casa oscura es que tiendes a estar en otro ánimo. La luz natural siempre te da una energía y te da algo que aporta al proyecto y te aporta a ti como persona. Yo por no repetirme, y partiendo de que la luz es importante, creo que iría a los materiales. En un piso a los materiales. Me da mucha paz la madera, incluso los panelados de madera, y los materiales como el lino, pues que entras en determinadas casas que dices, pues a lo mejor no es la más luminosa, pero es que te entra una paz al entrar que me gusta. ¿Y tú, Eugenia? Luz, luz, luz es fundamental. Iba a decir también la madera, pero Es bueno, que la si madera. no puedo decir la madera, pues voy a decir que yo creo que la piedra, el mármol en concreto, que tuve una época que no me gustaba nada, pero ahora me encanta, es que lo puedes poner en cuartos de baño, en salón, en cocina, en todas partes. Bonito también, el mármol, Sí. además que cómo te sube, ¿verdad? Sí. Yo os voy a contar un secreto que tengo. Yo vivo en una planta baja que rodeada de un jardincito. Enfrente de todas las ventanas he puesto un espejo. Bueno, Pero en todas, o sea, en el salón, en la cocina, en todos los sitios que tenía. Claro. Claro. Simplemente con un clavo he abierto otra ventana en la habitación. son también muy buen recurso, la verdad. No sé, no había caído yo. Antes de irnos, os quiero pedir un pequeño consejo. A ver, para alguien que vive en un piso de pocos metros, que además no tiene luz, pero que necesita sentir que la naturaleza forma parte de su casa, ¿qué podríamos decirles? Yo le diría que tienda a colores claros y que intente ir incorporando pues eso, una planta en un sitio determinado, que a lo mejor juegue, como tú dices, con un espejo y que eso te genere pues un poco más de amplitud. Y otra forma que entiendo y que puedas meter la vegetación, pero Con sin un que sea mural. una planta en sí misma. Yo en el comedor de mi casa pinté un mural de un bosque porque era el sitio que menos luz tenía de la casa. De hecho, solo tenía una ventana y muy oscura. Y la verdad que todo el mundo entraba y decía, es que qué maravilla, qué luz, que te da como alegría. Y es verdad, o sea que a través con de un la papel pintura pintado. o del arte también se puede introducir la naturaleza. Y por ejemplo, ¿tú tienes alguna colección de conchas? Algo que conecte realmente con lo que es la naturaleza. Tengo muchísimas velas por mi casa que me encanta encenderlas y procuro todas las semanas comprarme un ramo de flores Ahí sí. para ponerlo en la mesa y ver flores, que me encanta. Es Flores. terapéutico lo de las flores. Sí. Sí. Bueno, Cristina, Almudena, Eugenia, no sé a vosotras, pero a mí con esta conversación me dan muchas ganas de salir, disfrutar de este entorno tan bueno y dar un paseo para aprovechar esta preciosa tarde de primavera. ¿Nos vamos? Totalmente. Por supuesto. Gracias por estar aquí. Gracias, Marta.